Vamos unos tres. En nombre de Jesús, estamos aquí. Okay. Dios bendiga a los hermanos y amigos. Este es el hermano Roberto Filomeno. Persevero en la Iglesia Centro Evangelístico Pentecostal de la Asociación Misionera de Iglesias Pentecostales ante la pastoreaba nuestro hermano José de Muñoz, que partió con el Señor, fue promovido al cielo, y ahora está nuestro pastor Alex Tubique Jr., está pastoreando ahora el Centro Evangelístico Pentecostal de la Asociación Misionera de Iglesias Pentecostales. Estamos trayendo este estudio porque entendemos que este es el tiempo de traer esta enseñanza. El Señor nos ha invitado a que traigamos estas enseñanzas para la honra y la gloria del Señor y para que entendamos el tiempo que estamos viviendo, de que la iglesia se va, Cristo viene a buscar su iglesia y nos deja unas herramientas para que eduquemos a la iglesia en los tiempos finales. Entendiendo los tiempos finales, con este estudio lo que trato es de darles unas herramientas a los hermanos y a la gente que inconversa, que vengan a Cristo y se arrepientan, que es lo primordial, y para los hermanos de la iglesia para que tengan esta herramienta para que se preparen para las cosas que vienen y las que están por llegar antes de que Cristo venga. No esto es para que no salgamos con palo ni piedra a caerle arriba al gobierno, ni a las agencias, ni nada de eso. Es solamente una herramienta para que entendamos los tiempos que estamos viviendo. Bueno, y empezamos, vamos a hablar sobre el transhumanismo. Esto es una filosofía que está corriendo solapadamente, aunque la gente está pendiente a el COVID-19, esta filosofía está corriendo detrás. Se está formando el nuevo orden mundial que tiene 4 ramificaciones y las vamos a reseñarlas, que es la tecnología, la salud, la economía y la religión. Nosotros vamos a tocar la parte de la tecnología porque es importante. Vamos a hablar de muchas cosas que se están hablando, que están agarradas a lo que es el COVID-19 y cómo nos va afectando esa enfermedad a todos nosotros, tanto a la iglesia como a los inconversos. Con este estudio quiero darles una herramienta para que se preparen por lo que va a venir en el futuro, que no está tan lejano, está cerca. Vamos a empezar con el transhumanismo. La definición, vamos a dar esto en vocabulario, vamos a definir qué significa transhumanismo. Las primeras palabras trans, que ya se está escuchando a través de las redes sociales, la televisión, la radio, y como lo está trayendo el mundo en este momento utilizando el trans, están los transexuales, transgénero, trans, trans otro tipo de ramificaciones que usan la palabra trans, pero la definición, vamos a definir lo que significa por el diccionario esto es Web Preference, que lo define de esta forma. Acción y resultado de pasar de un estado o modo de ser distinto. Para la parte B dice paso de una idea o materia a otra. Es una transición, es un tipo neutro. Lo que quieren entender con estas ideologías, claro, la ideología de género, que es la que después vamos a traer estudios sobre eso. También hablan mucho de los transexuales y la gente trans, ¿verdad? Que son gente que están supuestamente está en el medio, que no son ni hombre ni mujer. Es un término medio, pero en realidad, como dice él, eso es una persona que va en transición. Vamos a hablar de la segunda parte, humanismo. Ya todo el mundo ha escuchado lo que es el humanismo. Pues vamos a definirlo. Dice un movimiento intelectual desarrollado en Europa durante los siglos XIV y los siglos XVI, inspirado en las lenguas, literaturas, culturas grecolatinas y centrado en el hombre como el modelo. La parte B dice estudio de las humanidades. Eso se da mucho en las universidades. Y dice la parte C, conjunto de corrientes filosóficas centradas en el estudio del ser humano. Estamos aquí trayendo una situación donde se está planteando que el ser humano, el todo del ser humano,
el humanismo lo que trata es de exaltar al hombre y, en pocas palabras, decirnos que el hombre se creó solo, que no hay un Dios creador, que eso es una mentira. Todo esto está basado en una mentira, pero eso es lo que tratan de llevar, que el hombre se ha creado solo y que el hombre puede evolucionar. Seguimos con esto. Vamos a hablar de qué es el existencialismo. También se menciona mucho, he oído mucha gente hablando sobre eso, el existencialismo, palabra difícil de decir. Estos son los existencialistas, los primeros filósofos que tiraron esta palabra. Esto es una filosofía donde se expresan ellos sobre el ser humano como tal, en el sentido de la aguja, de las agujas del reloj, desde la parte inferior izquierda. Vamos, esos son los nombres de ellos. Soren Kierkegaard. Esos son nombres, la mayoría de ellos son alemanes y otros son americanos, pero voy a tratar de ser lo más certero cuando diga los nombres. Soren Kierkegaard, Fyodor Dostoevsky, Jean-Paul Sartre y Friedrich Nietzsche. Esos son los existencialistas o los que traen esta filosofía, crean esta filosofía. Vamos a definir lo que es existencialismo. Es una corriente filosófica dedicada al análisis de la condición humana, tomando como valores preponderantes la individualidad, la emoción, la búsqueda del significado de la vida y de la existencia, y los objetivos de la vida de cada persona. El existencialismo se originó en el siglo XIX y que se extendió hasta la mitad del siglo XX, aproximadamente. En este tiempo se dieron cambios culturales, académicos, científicos y mayormente sociales, poniéndose al centro de los análisis y cuestionamientos del ser, del conocimiento y de la subjetividad versus la objetividad en todos sus planos. Acuérdense que cuando el hombre peca, pierde ese conocimiento que tenía del Creador. El hombre, cuando Dios lo crea 100% perfecto. En aquel momento era un hombre lleno de Dios, estaba puesto en el huerto del Edén y él hacía sus funciones en el huerto del Edén, no estaba sentado mirando para el cielo, estaba trabajando. Claro, dice la Biblia que habían dos momentos donde Dios bajaba a hablar con el hombre y a dialogar. Uno era por la mañana y otro era por la tarde. Pero el hombre trabajaba y hacía todas sus cosas, faenas que Dios le había determinado que hiciera, porque tenía que mantener el huerto del Edén en función. Seguimos. Aquí vemos en Génesis 1:26, donde Dios habla, dice, y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí lo que estoy hablando es lo mismo que acabo de hablar, que Dios creó al hombre. Después que Dios crea la tierra en 6 días, pues creó los animales, creó la vegetación, hizo el huerto del Edén y creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que hiciera su labor. Después creó la mujer, porque no se encontró ayuda idónea para él en aquel momento, pues Dios le hizo que durmiera y Dios le sacó una costilla y de la costilla creó la mujer. El transhumanismo es tanto un concepto filosófico como un movimiento intelectual internacional que apoya el empleo de las nuevas ciencias y tecnologías para mejorar las capacidades mentales y físicas. Aquí traemos lo que acabo de hablar, al hombre pecar, al hombre fallar en lo que Dios había mandado, el hombre pierde muchas de sus capacidades y cualidades. De hecho, uno de los castigos que se podía decir que cuando Dios le dice al hombre por haber pecado, le dijo que cuando labrara la tierra iba a perder fuerza, o sea, sus fuerzas pasarían a la tierra, o sea, que iba a perder fuerza cada vez que siguiera trabajando, iba a seguir perdiendo fuerza.
Pocas palabras, entre el envejecimiento también, que antes él no envejecía. Se supone que él fuera eterno, Dios lo había hecho eterno, pero al pecar pierde la eternidad y se vuelve un ser humano como estamos ahora, que nacemos y morimos. Tenemos un principio y un fin. Él, pues, lógicamente iba a tener un fin. Y entonces el transhumanismo lo que está buscando es recuperar ese % grande que pierde. Claro, dice que cuando él estaba en su 100% y dicen los científicos que perdimos un 90% de las capacidades. Nos quedamos con un 10% y con 10% todo lo que hacemos. Seguimos. Con el objetivo de corregir lo que se considera el aspecto indeseable e innecesario de la condición humana, como el sufrimiento de la enfermedad y el envejecimiento, e incluso en las últimas instancias la mortalidad. Ya sabemos que Adán pues tiende a morir. Seguimos hablando que entonces entra la mortalidad en el ser humano. Los pensadores transhumanistas estudian las posibilidades y las consecuencias de desarrollar y de usar la tecnología con estos propósitos, preocupándose por estudiar tanto los peligros como los beneficios de estas manipulaciones. El término transhumanismo se simboliza como H+. Cuando ustedes vean ese símbolo H+, en cualquier instrumento, en televisión, video, producto, H+, sabe que detrás de esos productos está el transhumanismo o la idea filosófica transhumanista está detrás de todo esto. Esto se usa como sinónimo de humano mejorado. Vamos a la filosofía futurista. El transhumanismo es, por lo expuesto en el primer ápice, una filosofía futurista, no fantasiosa, pues haya sustento en la base y en la razón. Por ende, al estar ligada a la lógica humana y a lo que está bien a la tecnología, la cual interpreta como expresión de la ciencia en forma de herramienta a favor del desarrollo del hombre. Esta filosofía adopta una visión del futuro como consecuencia directa de la reflexión sobre el uso y el manejo del adelanto tecnológico para bienestar del hombre y de su entorno. Estamos trayendo que es una filosofía que empezó como un pensamiento y se fue desarrollando hasta los tiempos de ahora, pero la tecnología ha sido la herramienta que se ha utilizado para llevar esa filosofía a una funcionalidad. Gracias a ello logran proyectar estrategias racionales de concreción de los anhelos y las ideas pasadas y vigentes de bienestar sin dejar de lado las medidas de prevención necesarias para la eventualidad y factores de riesgo que existen en sus propuestas. Toda cara tiene cruz. Y ahorita vamos a ver la contraparte al transhumanismo. Pero ellos entienden que todos estos cambios van a traer factores de riesgo, que eso significa que van a haber personas o van a haber cosas que van a tener que dejar de existir para poder sacar la esencia y para poder sacar a conclusiones las cosas. Acuérdense que la ciencia trabaja mucho con pruebas y esas pruebas tienen que ir basadas en hacer análisis. Claro, hay veces que los análisis se tienen que hacer directamente, claro, se usan animales, pero llega un momento que después que terminan de hacer las pruebas con los animales, van a hacer pruebas con los seres humanos y ahí puede haber riesgo de pérdida humana. En otras palabras, es una filosofía futurista que abarca los deseos del bienestar siempre presentes en el hombre a lo largo de la historia y plantea su consecución a partir del uso de la tecnología moderna y de lo que se denomina como proceso de evolución dirigida al hombre mismo. Quiero traerle aquí un video para que vean de lo que estamos hablando y cómo vamos a desarrollar
el tema que estamos trayendo. Vamos a utilizar este video para que ustedes vean y tengan una idea de lo que yo estoy hablando. Vean este video. Las máquinas inteligentes nos proporcionarán un futuro mejor. Una vez conectadas todas las máquinas, su poder analítico será mayor que la inteligencia colectiva de todas las personas que han pasado por la historia del mundo. ¿Profesor? La revolución de la independencia frente a la tecnología, Rift. Detendrán cualquier paso hacia lo que ustedes llaman trascendencia. La mente de Will es una pauta de señales eléctricas. Podemos cargar su consciencia, podemos salvarle. Si nos dejáramos algo, ¿a qué nos enfrentaríamos? No dejaré que te vayas. Dios mío, Will. Mi mente ha sido liberada. Necesito más potencia. Conectadme a la red. Ese no es Will. Desconéctalo. ¡Es él! ¿A dónde vas? A todas partes. No conocen el peligro. Si lo conecta a Internet, lo primero que hará es copiarse y no habrá modo de eliminarlo. Sea lo que sea, está reuniendo a un ejército. No es evolución, es una abominación. Has ido demasiado lejos. ¡Páralo! No lo comprendo, es el futuro. Este no es nuestro futuro. Has cambiado. Has dejado de estar enamorada de mí. No. Si no lo detenemos, será el fin de la humanidad. Esta película estrenó hace tiempo en los cines y ahora mismo en Guapa Televisión la están dando acá donde yo vivo. Guapa Televisión, un canal de televisión de Puerto Rico, ha dado esta película varias veces. Yo le aconsejo que si los que quieren y les interesa saber un poco más sobre el transhumanismo, esta película le ayuda a entender lo que es el transhumanismo. Se llama Transcendent, que es la historia de este doctor que quiere trascender más allá de su existencia. Seguimos para adelante. El transhumanismo es una clase de filosofía que busca guiarnos hacia una condición poshumana. El transhumanismo comparte muchos elementos del humanismo, incluyendo un respeto por la razón y la ciencia, un compromiso con el progreso y una valoración de la existencia humana o transhumana en esta vida. Parece que esto lo que trata es de endiosar al hombre, y como el hombre pierde por el pecado, pierde esa longanimidad y pierde el ser eterno y otras cosas que trajo el pecado, como las enfermedades y la vejez, pues este tipo de filosofía lo que intenta es tratar de llevar al hombre a ese momento cuando el hombre era perfecto. Claro, traspasando, quieren brincar por encima de Dios. Claro, y brincar por encima de Dios no es fácil, así que pero el ser humano, buscando mantenerse en su rebelión contra Dios, quiere ser igual a Dios. Acuérdense que hubo un ángel que pecó en el cielo creyéndose que él podía ser igual a Dios, y esa influencia la está pasando a todos los humanos que no le servimos al Señor. Seguimos. El transhumanismo difiere del humanismo en reconocer y anticipar las alteraciones radicales en la naturaleza y las posibilidades de nuestra vida resultando de varias ciencias y tecnologías. ¿Seguimos? En Génesis 2:7 y 2:15 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo que hablé al principio, que no iba a estar sentado mirando las estrellas, iba a estar trabajando. Tiene ya su momento de eso. Pero uno a veces, cuando lee estas escrituras, tiene que imaginarse ese Adán cuando estaba sin pecado,
cómo se movía, cómo corría, cómo pensaba. Hay una parte de la Biblia que dice que Dios le trajo todos los animales para que le pusiera nombre, y le puso nombre a todos los animales, y hasta la fecha todavía sigue teniendo el mismo nombre que él le puso desde el principio. Así que ahí vemos cómo el hombre, la capacidad mental que tenía Adán en ese momento cuando estaba sin pecado, cómo Dios le había dado esa sabiduría espiritual para que él pudiera, porque lógicamente el Espíritu Santo estaba con él, eso no se puede negar. Así que vamos a bregar con la historia. ¿De dónde sale todo esto? Vamos. Empezamos con la primera persona, o una de las primeras personas que empezó a hablar sobre el transhumanismo. Y lo mencionamos ahorita, cuando hablamos de los primeros pensadores de la filosofía existencial. Friedrich Nietzsche, 15 de octubre de 1844 al 25 de agosto de 1900. Fue un filósofo, crítico cultural, compositor, poeta y filólogo alemán, cuyo trabajo ha ejercido una profunda influencia en la historia intelectual y moderna. Comenzó su carrera como filólogo clásico antes de dedicarse a la filosofía. Se convirtió en la persona más joven en ocupar la cátedra de filosofía clásica en la Universidad de Basilea en 1869 a la edad de 24 años. Nietzsche renunció en 1879 debido a problemas de salud que lo acosaron la mayor parte de su vida. Completó gran parte de sus escrituras principal en la década siguiente. 1889, en la edad de 44 años, sufrió un colapso y luego de una pérdida total de sus facultades mentales, en pocas palabras, se le fue la mente al hombre. Vivió los años que le quedaban al cuidado de su madre hasta su muerte en 1897, y luego con su hermana vivió Elizabeth Foster Nietzsche. Nietzsche murió en el 1900. La escritura de Nietzsche abarca las polémicas filosóficas, la poesía, la crítica cultural, la ficción, mientras muestra una afición por el aforismo y la ironía. Los elementos destacados de su filosofía incluyen su crítica radical de la verdad a favor del perspectivismo, críticas genealógicas de la religión y la moral cristiana, y la teoría relacionada de la moral amo-esclavo, afirmación estética de la existencia en la respuesta a la muerte de Dios y a la profunda crisis del nihilismo, que significa la negación de toda creencia y de todo principio religioso, político y social. O sea, que ahí vemos que ya la persona tiene un poco, o está dando a entender de que es ateo. Es una persona que es atea, escribe un libro, La muerte de Dios, una de sus poesías, y él siempre estaba en contra de todo. Ve que este tipo de personas que tienen este tipo de filosofía, sí, tienden siempre una batalla con su mismo entorno, con la religión, con la política. O sea, ellos pelean con todo lo que se mueva al lado. O sea, que no llevan una vida, es una vida sin Dios, que no tiene ningún propósito. Y como no tienen un propósito en el sentido de que su entorno, ellos lo quieren cambiar a su manera. Ellos viven una vida a su manera, idealizando algo que es erróneo. Pero para ellos poder crear su mundo fantasioso, pues crean unas pseudo peleas y pelean con todo lo que está en su entorno. Y básicamente, fíjense que siempre ataca mucho a la religión cristiana y a la moral cristiana. Fíjense, ese siempre el norte. No se parece a lo que es el padre espiritual de ellos, el que los dirige, que siempre ataca a las cosas que son del Señor. Seguimos. La noción de lo apolíneo y dionisíacos, las palabras fuertes,
y caracterización del sujeto humano como expresión de voluntades en competencia, entidad y colectivamente como voluntad de poder. Estas son bases de su filosofía. También el desarrollo conceptos influyentes como el Übermensch y la doctrina del eterno retorno. Yo sé que esta gente piensan, también hay una influencia asiática, porque los asiáticos creen mucho en el retorno, en que el hombre puede reencarnar. Si vayamos a la India, también en la religión hindú, se cree también en el retorno, por eso es que adoran vacas, bueyes y todo lo que encuentran por ahí, porque dicen que son retornos de gente que han fallecido, que retornan en vacas, en caballos y en bueyes. Pues este tipo de personas también cree en el retorno, de que ellos van a morir, pero van a regresar. No más cierto de la verdad, porque la realidad es que el hombre, la Biblia lo dice, el hombre está hecho para vivir una sola vez y después muere y después el juicio. En sus trabajos posteriores se preocupó cada vez más por los poderes creativos del individuo para superar los contextos sociales. Ahí estamos hablando del humanismo, del poder del hombre para cambiar todo su entorno y cambiar hasta su vida. Culturales y morales en la búsqueda de nuevos valores y salud estética. Ahí estamos hablando de la estética, la parte del ser humano, el cuerpo, que el hombre puede cambiar hasta su cuerpo. Si no le gusta cómo es, cambiarlo. De ahí es que viene la filosofía de los médicos, ahora mismo en pleno siglo XXI, los médicos esteticistas, que son los que cuando las mujeres van le cambian las cosas, le añaden aquí, le quitan acá para cambiar su entorno del cuerpo. Su trabajo abarcó una amplia gama de temas, incluido el arte, la filosofía y la historia, la religión y la tragedia. La cultura y la ciencia inspiró temprano en figuras como filósofo Arthur Schopenhauer y el compositor Richard Wagner y el escritor Johann Wolfgang von Goethe, con nombres alemanes. Después de su muerte, su hermana Elizabeth se convirtió en curadora y editora de sus manuscritos de Nietzsche. Editó sus escritos inéditos para que se ajustaran a su ideología nacionalista alemana, por lo mismo, el alemán. Mientras que a menudo contradecía o ocultaba opiniones expresadas por Nietzsche que se oponía explícitamente al antisemitismo y el nacionalismo a través de sus ediciones publicadas. El trabajo de Nietzsche se asoció con el fascismo, el nazismo y los eruditos del siglo XX. Acuérdense de Hitler. Esto fue una influencia también para Hitler, crear su entorno de su ideología que creó Hitler para poder llevar al pueblo alemán a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Impugnaron también la interpretación y pronto estuvieron disponibles para las ediciones corregidas de sus escritos. Seguimos. El pensamiento de Nietzsche gozó de una renovada popularidad en la década de 1960, vuelve otra vez en los 60, y desde entonces sus ideas han tenido un profundo impacto en los pensadores del siglo XX y el principio del siglo XXI, a través de la filosofía. Especialmente en las escuelas de filosofía continental, como el existencialismo, volvemos, el postmodernismo y el postestructuralismo, así como el arte, la literatura, psicología, política y cultura popular. En Proverbios 15:2 y 15:3 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Otro personaje que también trae a colación este tipo de filosofía fue Dante Alighieri. Esto fue un poeta de la época. Nació en Florencia entre el 15 de mayo y el 15 de julio del 1265. El propio Dante se remontó su linaje hasta el tatarabuelo, Casiagina
guinada, casi a guinada, ennoblecido por el Conrado III y muerto en la Segunda Cruzada de la Tierra Santa en 1147, pero se tiene por más seguro que pertenecía a una familia de la nobleza, tenía dinero, o sea, de la urbana, con pocas propiedades, dedicaba desde al antiguo comercio. De hecho, tanto su padre como su abuelo, Belgizione, tenían fama de usureros. Le gustaba el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Durante los años de estudio de Dante Alighieri, coincidió con el poeta Guido Cavalcati, representante del Dolce Stil Novo, uno de los 15 años mayor que él, con quien intimó y de quien se convirtió en discípulo. En la comedia que escribió, la Divina Comedia, usa por primera vez la palabra transhumanar, porque en los libros él hace referencia a un viaje imaginario que tuvo por 3 áreas que denomina infierno, purgatorio y el paraíso. Aquí vemos ya la imaginación de este poeta llevada a papel y escribir estos libros, pero fíjese cómo usa la palabra transhumanar. ¿Por qué usa la palabra transhumanar? Porque él en el viaje imaginario se ve viajando a estas diferentes áreas, al infierno, al purgatorio y al paraíso. Dividida en 3, sus poesías se dividieron en 3 libros o cantos. El infierno, escrito hacia el 1312, el purgatorio hacia el 1315 y el paraíso entre el 1316 a 1321. En la comedia está compuesta de 14.233 versos en decasílabos, en tersas rimas, agrupados en 100 cantos, uno de los cuales es el prólogo, y por lo que queda cada uno de los 3 partes o libros contienen 33 cantos, narran el viaje del poeta a los reinos de ultratumba, acompañado del poeta latino Virgilio. Seguimos. Aunque la primera vez que se usó el término transhumanismo data de 1957, el significado contemporáneo se desarrolló en la década de los 80, cuando un grupo de científicos, artistas y futuristas establecidos en los Estados Unidos empezó a organizar lo que desde entonces se ha crecido hasta construir el movimiento transhumanista. Los pensadores transhumanistas proponen que los seres humanos se transformen en seres que expandan sus capacidades hasta que se transformen en su entorno hasta que lleguen a ser posthumanos. A pesar de lo reducido del número de personas que se calificarían a sí mismas como tales, las visiones transhumanistas de una humanidad futura profundamente transformada ha atraído a un gran número de tanto de críticos como de partidarios de todo tipo. Ha sido descrito por Francis Fukuyama, este es un asiático, que la idea es más peligrosa, la idea más peligrosa del mundo, mientras que Ronald Bailey considera que es un movimiento que personifica las más audaces, valientes, imaginativas e idealistas aspiraciones de la humanidad. Fíjense que aquí hay 2 contrastes. Francis Fukuyama entiende que estos cambios son cambios, que estos cambios son peligrosos. Todo esto que se está haciendo tiene áreas peligrosas, hasta pérdidas de vida. Pero siempre hay una contraparte que dice que no, que esto no va a traer nada, que es un movimiento para que la gente sea más de cosas de valiente y de gente de más, con muchas más aspiraciones. Seguimos. El bioconservadurismo. Esta es la contra del transhumanismo. Vamos a tocar este tema no mucho,
pero vamos a tratarlo hacerlo lo más resumido posible. Pero esta es la idea que ha batallado contra el transhumanismo, el bioconservadurismo. En política se denomina conservadurismo al conjunto de doctrinas, corrientes y opiniones y posiciones generalmente de centro derecha y derecha que favorecen las tradiciones y que son adversas a los cambios políticos, sociales o económicos radicales, oponiéndose al progresismo. En lo social, los conservadores defienden los valores familiares y religiosos. Esto es una filosofía que sí que ha mantenido que si las cosas se quedan tal y como están en eso, los valores no se mueven, los valores se establecen. Desde la palabra de Dios mantienen los valores. Por eso es que dice la Biblia que Dios es pasado, presente y futuro, sigue siendo el mismo. Pero los progresistas, esa palabra progresismo, que todo el mundo la oye como que algo de vanguardia, de adelantar. Si uno lo analiza bien, lo que nos está llevando es al hoyo. No es a ser más adelantados, sino que lo que nos llevan es a destrucción. Seguimos. Aquí vemos la pirámide de esta ideología que estamos tratando, que es la que no le interesa, no quiere, no puede, ni quiere conocer. ¿Sabes? Son gente que se quieren quedar como están. Aunque no quiero decir que son gente que se quieren quedar estancada. Pueden usar la tecnología. Lo que ellos no quieren es que la gente pase los linderos, porque hay un hilo bien finito entre lo que es en los estándares versus lo que es lo progresivo. Y muchas veces hay cosas que tú tienes que mantenerte en un solo lado para poder ser un hombre de bien en el futuro. Si cruzas los linderos, y hay gente que piensa que cruzar los linderos es lo mejor, lo que hace es que lleva al hombre al hoyo y a la perdición eterna. El conservadurismo es un modelo mental que es enseñado de manera individual o colectiva, con base en las enseñanzas o experiencias adquiridas en diferentes etapas de la vida del ser humano, porque la persona va aprendiendo hay un dicho que dice que no todo el mundo aprende por cabeza ajena, sino por sus propias experiencias. Tú tienes una base y sobre esa base tú vas aprendiendo a través del tiempo cómo esas bases te van fortaleciendo a través de los años, y esa es la parte del conservadurismo que mantiene los postulados, pero a la vez va aprendiendo de las experiencias que va pasando a través de los años. Con el objetivo de moldear los hábitos de las personas conforme a las creencias del conservadurismo, determina la sociedad del mundo. Aquí vemos uno del padre de la conservadurismo, Lucas Alamán. Lucas Alamán, 1792-1853. Es considerado como el padre del conservadurismo mexicano, al haber sido el principal forjador de la ideología del Partido Conservador, así como uno de sus fundadores en 1849. Este es el padre del conservadurismo. Lucas Alamán y Escalata, de Guanajuato, en 1792, Ciudad de México, 1853. Historiador y político mexicano, considerado el más insigne intelectual del conservadurismo mexicano, y fue, antes de todo, un hombre que dedicó grandes esfuerzos al progreso económico y cultural de su país. Impulsor de la industrialización de México. Para Alamán, la base de la igualdad política y social del individuo era las enseñanzas. Sin instrucción no hay libertad, y cuando más difundida esté aquella, tanto más sólida se hallará esta. Eso es uno de sus filosofías, dicho de su filosofía. De ideología conservadora, se comportó en cambio como el verdadero progresista en el terreno industrial y económico. Filosofía conservadora, vamos para su filosofía, la esencia. El término conservador fue introducido al vocabulario político por Chateaubriand
en el 1819 para referirse a quienes se oponían a las ideas antecedentes y resultantes de la Revolución Francesa, o más en general a las ideas y principios que emergieron durante la Ilustración y que en cierta medida planteaban la restauración del antiguo régimen. Esta oposición, que tuvo características específicas en diferentes países, se vio fortalecida como consecuencia de los sucesos de esa revolución y las guerras. Así, por los ejemplos de Michel Sauter, escribe, para concluir, el conservadurismo es un producto tanto de los periodos prerevolucionarios y revolucionarios de Francia. Aquellos que habían hecho campaña contra cualquier cambio ante el 1789, repentinamente se convirtieron en profetas, o, en las palabras de un personaje moderno que se considera conservador, las raíces del mal son históricos genéticamente, las mismas en todo el mundo occidental. Conservadurismo en los Estados Unidos, ¿hasta dónde llegó? Históricamente, los temas centrales en el conservadurismo en los Estados Unidos incluyeron respeto por las tradiciones estadounidenses, apoyadas al republicanismo, a las reglas de los judeocristianos y sus valores, y el anticomunismo, la advocación del excepcionalismo estadounidenses y las defensas de la civilización occidental. Por otras partes, se preocupa por los peligros como el relativismo moral y el multiculturalismo y las culturas postmodernas de la libertad. El relativismo moral es una de las filosofías que entra en esta, ha creado los progresistas sobre un área bien importante para ellos, porque para ellos todo es relativo y la moral es relativa, o sea que la moral no tiene una base, sino que la base basa en lo relativo de cada persona. O sea que lo que quieren decir es que cada persona tiene su propia moral, en palabras sencillas. Y que cada persona va a aplicar la moral según eso. Y cuando eso es falso, porque ya hay unas reglas de fe y conducta que ya están determinadas desde que Dios las estableció aquí en la tierra. El multiculturalismo, pues lógicamente es que todas las etnias se mezclen. Cuando eso se ha probado que lo que ha traído es más problemas que bendición. Por eso es que Dios, cuando confundió las lenguas allá en la Torre de Babel, creó los países y las etnias y las culturas, porque cada persona se fue con su área. Cada cual que entendía su lenguaje se fue cada uno en su grupo y cada uno creó su grupo. Ahí se entiende que salen los países, cómo está eso. Pero estas ideas progresistas y postmodernas dicen que no, que si hubiese un multiculturalismo, el mundo fuera mejor, cuando no. En la realidad, la práctica no es la realidad. Seguimos. La libertad es un núcleo de todos los valores, con particular énfasis en fortalecer el mercado libre, una oposición a las altas tasas de impuestos y gobiernos unidos que emprendan acciones para enriquecer el emprendimiento de la nación. Su herejía es la negación de la personalidad y de la libertad personal. Su manifestación concreta es la democracia de las masas jacobinas, todas las formas de colectivismo nacional y estatismo. En el marxismo, que produce el socialismo, o sea, el marxismo produce el socialismo, el comunismo y el fascismo, y el nacionalsocialismo. El izquierdismo en todas sus variedades y manifestaciones modernas, en las que en Estados Unidos se aplica perversamente. El buen término es liberalismo. Estamos hablando de izquierdismo. Cuando hablamos de la parte contra al conservadurismo, está el izquierdismo. Por eso es que está la izquierda y la derecha. Y ojo con esto. Otro personaje que vamos a hablar es Julian Huxley. Londres, 22 de junio, 1887, 14 de febrero,
1975. Fue un biólogo evolutivo, escritor humanista, eugenista, internacionalista británico, conocido por sus contribuciones en la popularización de las ciencias a través de libros y de conferencias. Fue el primer director de la UNESCO y fue nombrado caballero británico en 1958. Apoyó la teoría de la selección natural. Fue una de las figuras destacadas de más síntesis evolutiva moderna. Fue secretario de la Sociedad Zoológica de Londres y uno de los fundadores del Fondo Mundial para la Naturaleza. Junto con sus investigaciones en zoología, Huxley también contribuyó con los trabajos teóricos de la biología evolutiva y formó parte del conjunto de personas que dieron un impulso clave al campo de la síntesis evolutiva y moderna. Estamos hablando de evolución. Fíjense que todas estas personas hablan mucho de evolución, porque ellos no creen en un Dios creador, sino ellos creen que el hombre fue creado él mismo. Y de ahí es que se basan sus ideas y su filosofía. Su interés por la observación de las aves durante su juventud le hizo interesarse por la ornitología y durante su vida ayudó a diseñar sistemas para observación y conservación de las aves. También escribió varios artículos sobre etología de aves. Huxley fue amigo y mentor del biólogo Konrad Lorenz. Sus intereses investigadores también incluían los campos de medicina, de la entonces incipiente biología molecular. Huxley fue un miembro destacado de la Sociedad de la Eugenesia británica, siendo vicepresidente en 1937 a 1944 y presidente de 1959 a 1962. Él pensó que se importó la eugenesia para sacar variantes indeseables del acervo genético. Ahí estamos hablando ya de entrar en la genética del ser humano. Aunque después de la Segunda Guerra Mundial creía que la raza fue un concepto sin significado, algunos en las biologías, y que sus aplicaciones como sistema de clasificación muy inconsistente. Huxley fue un crítico franco de la eugenesia más extrema de la década de 1920 a 1930. Él estimuló siendo la fertilidad más grande de los pobres inútiles en comparación con la clase más rico responsable. O sea que él ya, ahí hay una parte donde él ya le está creando una división, diciendo que los pobres son inútiles por la fertilidad, porque son inútiles, ¿sabes? En pocas palabras, que paren hijos y no los crían, no los cuidan bien o no hacen bien. Y dándole toda la veracidad a los ricos que son más responsables, o sea que por ser ricos son más responsables que los pobres. Sin embargo, fue un dirigente del movimiento Eugenesia y dio la conferencia en Galton 2 veces, en 1936 y 1962. En 1957, Helsing inventó el término transhumanismo. Ya estamos hablando de transhumanismo. Por sus puntos de vista de los seres humanos deben mejorarse a través de la ciencia y la tecnología, quizás incluyendo la eugenesia, pero también la mejora del ambiente social. O sea, que ahí está trayendo el transhumanismo, que el hombre pueda ir transformándose, eliminando todo lo que supuestamente ellos dicen que hay que desechar del ser humano y añadiendo las mejoras. Esto es como cuando se modifica un automóvil que está de una forma y lo vamos a cambiar para mejorarlo. Es como si el ser humano fuera un automóvil. Pero eso es lo que, en pocas palabras, lo que está queriendo decir. Vamos a hablar qué es la eugenesia.
La etimología del término eugenesia hace referencia al buen nacimiento. Hasta ahí estamos bien. Se trata de la disciplina que busca aplicar las leyes biológicas en las herencias para perfeccionar la especie humana. O sea, que buscan que en aquel momento se unían, buscaban dos especies que ellos entendían que estaban bien, que no tenían ningún defecto aparentemente, y las unían para crear castas. Eso pasa mucho, he oído pasos de las personas que son galleros aquí en Puerto Rico, que siempre buscan para crear, tener mejores gallos de pelea, pues buscan gallos que hayan sido buenos peleadores, que sus castas hayan sido mejores, para ir uniéndolos con las gallinas y entonces buscar gallinas y aparentemente perfectas para crear gallitos para pelea. Y ahí dicen que mejoran la raza de los gallos de pelea. Ese es uno de los conceptos. Eugenesia supone una intervención de los rasgos hereditarios para ayudar al nacimiento de personas más sanas y con mayor inteligencia. Vemos lo que estamos en la manipulación. Esto es manipulación. Aquí dice los nacimientos perfectos. Los defensores de la eugenesia aseguran que estas prácticas alivian el sufrimiento al evitar que nazcan personas con malformaciones o graves enfermedades, por ejemplo, y permite que las sociedades ahorren recursos. Sus detractores, en cambio, consideran que la eugenesia es contraria a la ética y creen que la manipulación de estas leyes biológicas es inmoral. Aquí vemos las dos vertientes. Esto es movimiento celular. Antes de, se está tratando ya hace mucho tiempo de tratar de bregar con los óvulos y ir sacando todas estas partes que ellos entienden que pueden traer malformaciones para crear niños sanos, aparentemente sanos, para que no sean una carga para la sociedad ni para el gobierno. ¿Entiendes? Entonces, claro, los que están en contra, pues lógicamente dicen que eso es antiético y es inmoral porque se está tratando de ser dioses. Es el hombre queriendo ser Dios. La selección artificial, el dogmatismo prenatal y la ingeniería genética y el control de la natalidad son los mecanismos propios de la eugenesia. Volvemos. Esto viene corriendo, de ahí ha venido las políticas de la época de Nixon, cuando Kissinger trae el libro de que tenemos que reducir la natalidad. Y este tipo de filosofía ha ido calando entre esta gente para llevar a control de la natalidad. Y esto todavía se está haciendo, control de la natalidad. Y esa influencia filosófica ha llevado a muchos países a esterilizar mujeres, ponerle control a los nacimientos, aunque no hayan muchos nacimientos en muchos países, ha bajado, en los últimos años ha bajado la natalidad tremendamente. Adolf Huxley, hermano de la otra persona que estamos hablando, fue un escritor filósofo británico que emigró a los Estados Unidos, miembro de una reconocida familia de intelectuales, y es conocido por sus novelas, ensayos, pero publicó también un relatos cortos, poesías, libros de viajes y guiones. A través de sus novelas y ensayos, ejerció como crítico de los roles convencionales, normas, ideales sociales. Se interesó asimismo por los temas espirituales, la parapsicología, el misticismo, cerca de los cuales escribió varios libros. Se le considera uno de los más importantes representantes del pensamiento moderno. Ve que aquí estamos metiendo espiritismo, estamos metiendo parapsicología, y vemos la parte contraria a todo lo establecido desde el principio, no, o sea, las normas morales, es el liberalismo puro. Aquí vemos el libro que escribió, que fue un bestseller para el mundo. En 1932 escribe en 4 meses la obra que lo haría más famoso, Un Mundo Feliz, en inglés, Brave New World, 1932. La novela
tópica que ofrece una visión pesimista del futuro, del mundo. Fíjate qué casualidad que todo este tipo de gente ve el futuro pesimista. Nunca lo ven optimista, sino lo pesimista. ¿Por qué? Porque ven al hombre con falluco, ven al hombre con problemas, con defectos, las enfermedades, y como ellos se miran a ellos mismos como personas poderosas, porque tienen dinero, porque son atractivos, porque no se enferman, pues ya están a los otros menospreciando. Son personas que menosprecian las condiciones del ser humano y por eso hacen estas cosas. Mostrando una sociedad rígida por el conocimiento psicológico por parte de un sistema inmutable de castas. ¿Ves? Durante el verano de 1932 prepara una pretest y una antología de poemas. La mayoría de los autores ingleses clasificados por temas y acompañados con un breve comentario. A lo largo de la historia, esta práctica ha sido utilizada como justificativo para prácticas de la discriminación, lo que hablé. Esta gente tienden a discriminar, pues por ende influencian la discriminación. Obligar a lo que dije ahorita, obligar a la esterilización de grupos sociales y hasta exterminar a las razas o etnias consideradas como inferiores. El pensamiento de Hitler de hacer razas arias, la raza aria, que él decía que era la raza, era la mejor raza. Y él quería crear la raza aria, porque la raza aria era la mejor. Y eso fue una de sus filosofías. En Romanos 1:22, profesando ser sabios, mira lo que dice Dios con ellos, se hicieron necios. El 12:16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hay que buscar la sabiduría de Dios. El hombre sin la sabiduría de Dios se vuelve necio. Digo. Otro filósofo más, John Burton Sanderson Haddell, de Oxford, 5 de noviembre de 1892, en Budapest, India, y 1 de diciembre de 1964. Fue un genetista, biólogo evolutivo británico, junto con Ronald Fisher y Stuart Wright. Fue uno de los fundadores de la genética de población. Al principio de la contribución fue una serie de artículos compilados en Mathematical Theory of Natural Artificial Selection y resumido en Causes of Evolution, 1932. Estos libros. En ellos, Haddell estudiaba dos asuntos fundamentales para la matematización de las teorías evolutivas: la dirección de las tasas de cambio de frecuencia genética y la interacción de la selección natural con la mutación y la migración. No obstante, Haddell admitía varias causas evolutivas como la saltación y la ortogénesis, independientemente del protagonismo de la selección natural. O sea, ya ellos están hablando de cambios, de cambios por encima de la selección natural. No, ellos quieren ir por encima de lo que ya se estableció o se ha sido establecido naturalmente. En el siglo XX, un precursor directo e influyente del transhumanismo fue el ensayo en 1923 del genetista John Butler Haddell de Adudalus, Sciences and the Future, que precedía al avenimiento de grandes beneficios resultados de la aplicación de la genética y otras ciencias recientes en la biología humana. El biólogo Julian Huxley, hermano del escritor Aldous Huxley y amigo de infancia de Haddell, parece haber sido el primero en usar la palabra transhumanismo, que definió un escritor en 1957 como el hombre sigue siendo hombre. Vemos aquí la paridad familiar entre estos dos escritores, el biólogo y el escritor, y la infancia de Haddell, que influyeron. Pero trascendiéndose a sí mismo, al cobrar conciencia de las nuevas posibilidades de y para la naturaleza humana, esta definición difiere sustancialmente de la que se emplea desde
la década de 1980. El trabajo de Hadel se convirtió en una de las principales contribuciones de la teoría evolutiva sintética o síntesis moderna, que restablecía la selección natural como el mecanismo esencial del cambio evolutivo, explicándolo en términos de la consecuencia matemáticas de la genética mendelina. Hadel acuñó también el llamado principio de Hadel, el cual afirma que el tamaño de los seres vivos define la complejidad de sus órganos internos. Génesis 2:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, que enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, y toda la tierra, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vamos a hablar de declaración transhumana. La declaración transhumana tiene 8 condiciones que se ponen, o declaraciones, 8 declaraciones que se basan en lo que se está hablando del transhumanismo. Aquí vamos a ver que se está planteando la declaración. Ya esto es un organismo, ya dejó de ser en parte una filosofía, sigue siendo una filosofía, pero aquí estamos entrando en un organismo que está cogiendo forma y está cogiendo fuerza, aparte de utilizar la ciencia. Pero vamos a ver, aquí hay 8 normas que ellos ponen, o filosofía, parte de la filosofía donde ellos se van a agarrar para eso. Este símbolo que ustedes están viendo es el símbolo transhumanista, cuando ustedes como les repito ahorita, cuando ustedes lo vean en videos, bolsas de comida o algún tipo de artículo que ustedes vean que tenga esta H+, saben que esto trae filosofía transhumanista detrás de todo esto. O sea, hay un auspicio a esto. Seguimos. Job 12:10 dice, en sus manos está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. Romanos 2:9 y 2:10 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego. Las siguientes declaraciones transhumanistas fue originalmente escrita en 1998 por un grupo internacional de autores. Esta declaración ha sido modificada con el paso de los años por diversos autores, así como varias organizaciones. Esta que se presentan aquí fue adoptada por el Consejo de Directores del Humanity Plus en marzo del 2009. La primera. La humanidad será profundamente afectada por la ciencia y la tecnología en el futuro. Nuestra visión incluye la posibilidad de ampliar el potencial humano sobrepasando la edad. Estamos hablando. La adquisición lenta del conocimiento, el sufrimiento involuntario, así como nuestra permanencia en el planeta Tierra. Ves que ahí están tocando 3 temas muy importantes que el transhumanista quiere eliminar del ser humano, que es la vejez, el sufrimiento y mantenerse más tiempo en la Tierra. Vamos con el segundo. Creemos que el potencial de la humanidad mayoritariamente se encuentra no realizado. Existen posibles escenarios que conducen a la condición humana maravillosa y muchos mejores. Número 3. Reconocemos que los seres humanos enfrentan riesgos serios, especialmente ocasionados por el mal uso de las nuevas tecnologías. Existen escenarios reales que podrían llevarnos a la pérdida de casi todo o todo lo que se considera valioso. Algunos escenarios son drásticos, otros son sutiles. Aunque todo progreso es cambio, no todo cambio representa progreso. Eso es una realidad.
Cuarta parte. Se requiere un esfuerzo de investigación para la comprensión de estos prospectos. Es necesario deliberar cuidadosamente sobre la mejor manera de reducir los riesgos y generar aplicaciones benéficas. También se requiere foros donde podamos discutir constructivamente lo que debe hacerse y el sistema social donde se tome responsablemente las decisiones. El 5, reducción de riesgo para nuestra existencia como humano y el desarrollo de medios de preservación de la salud y la vida. El alivio del sufrimiento grave y el incremento de la sabiduría y visión humana debe estar dentro de las prioridades urgentes. 6. La creación de políticas debe estar guiada por una visión amplia y responsable, tomando en consideración de manera seria tanto los riesgos como las oportunidades, respetando la autonomía y los derechos individuales. Y mostrando la solidaridad y la preocupación por los intereses y dignidades de todos los pueblos del planeta. Debemos considerar nuestra responsabilidad moral hacia las generaciones venideras. 7. Nuestras recomendaciones es el bienestar de toda criatura, lo que incluye animales humanos y no humanos, así como cualquier futuro intelecto artificial. Aquí se está hablando, ojo, aquí se está hablando animales humanos, se está hablando de genética. Y ya hay casos, esto es una nota al cárcel, ya se están haciendo cambios con la genética para crear, que antes uno lo veía en películas de ciencia ficción, un hombre, mitad animal, ya eso se está haciendo. Se está utilizando esa tecnología para crear medios hombres y medios animales. Las dos cosas unidas. Por eso es que ellos dicen que ellos, para que haya bienestar de las criaturas, puede incluir animales humanos o no humanos, así como cualquier futuro intelecto artificial. Nuestra forma de vida modificada y otros tipos de inteligencia que surjan a partir de los avances científicos y tecnológicos. Aquí también se está hablando entre líneas sobre la hipótesis de que hay vida en otros planetas y de que en algún momento el ser humano se va a conectar con esa vida que está en otros planetas. ¿Cuál es el DT? Los extraterrestres. El 8 y última. Favorecemos la visión que los individuos deben ser los que decidan y elijan sobre su vida. Esto incluye el uso de técnicas que puedan incrementar la memoria, la concentración y la energía mental. Las terapias para extender la vida, elección de tecnologías reproductivas, procedimientos criónicos y cualquier posible modificación humana con la tecnología del mejoramiento. Vemos que en estas declaraciones ellos están diciendo de que ellos quieren estudiar que el hombre pueda extender su vida, que pueda extender y que pueda cambiar su vida y su físico a como él quiera. O sea, ahí, ojo, porque ahí estamos entrando en el transexualismo, que se está hablando de la ideología de género. Que uno puede, que si uno quiere verse como quiera verse, pues se puede hacer el cambio a lo que uno quiera verse, la percepción, la autopercepción, de la filosofía de la autopercepción. Seguimos. Aquí vemos este gráfico donde vemos cómo el transhumanismo quiere ir llevando al hombre por los diferentes campos en la tecnología para llevar a la poshumanidad, que ya cuando entre el poshumano se supone que ya estemos perfectos, no tengamos defectos por ningún lado. Seguimos. En su artículo, Una historia del pensamiento transhumanista del 2005, el filósofo transhumanista Nick Bostrom encuentran el precedente del pensamiento transhumanista en expresiones mitológicas del deseo humano de adquirir nuevas capacidades. Bostrom, sin embargo, localiza las raíces
más inmediatas del transhumanismo en el humanismo renacentista y en la Ilustración. El ejemplo, Giovanni Pico pensó en sí mismo, mirándose, y animó a los hombres a que esculpieran su propia estatua, como Nabucodonosor, que creyó y se hizo una estatua del mismo y que después quería que todos adorasen. René Descartes consideró la mejora humana, uno de los futuros de su enfoque de la ciencia. Y Marqués de Condorcet fue el primer pensador que habla del empleo de la medicina para extender la esperanza de vida, eliminar la vejez y la mortalidad. Ojo, que están buscando ser inmortales, obviar la muerte. A principios de los años 1960, informático Marvin Minsky escribió sobre la relación entre la inteligencia humana y artificial. Ahí estamos hablando de inteligencia artificial. En la década siguiente, este campo siguió generando pensadores influyentes como Hans Morris y Reynolds. Estamos hablando ya de transhumanismo, de trascendencia. Kurt Wesley, quien oscila entre los ámbitos técnicos y las especulaciones futuristas de la rama transhumanista. La aparición de un movimiento que se puede identificar como transhumanista empezó en la última década del siglo XX. La aparición de un movimiento que se puede identificar como transhumanista empezó en las últimas décadas del siglo XX. En 1966 se creó el FM 2030. Anteriormente el FM Esfandiari, un futurista que enseñaba sobre los nuevos conceptos de los humanos. En The New School of Nueva York empezó a identificar a la gente que adoptaba tecnología, estilos de vida y puntos de vista sobre la transición al post-humanidad como transhumano por humano transitorio. En el 72, Robert Stinger contribuyó a la conceptualización de transhumanidad. En su libro Man into the Superman, en 1973, publicó Uprising Manifesto, con el objetivo de estimular el activismo transhumanista consciente. Los primeros autodenominados transhumanistas se reunieron formalmente a principios de la década del 80 en la Universidad de California, Los Ángeles, que pasó a ser el centro principal del pensamiento, pensamiento transhumanista. Allí, el FM 2030 dio clases sobre las ideas futuristas. En la local del EZTV, frecuentado por transhumanistas y otros futuristas, Natasha Vita-Moore presentó Breaking Away, su película experimental en 1980, que trata de la destrucción de las limitaciones biológicas y la gravedad terrestre de las medidas que se dirigen al espacio de FM 230. Y Vita-Moore empezaron a organizar encuentros transhumanistas en Los Ángeles, a lo que acudían estudiantes de los cursos FM 2030 y público de las producciones artísticas de Vita-Moore. En 1982, Vita-Moore escribió The Transhumanism Art Statement. ¿Qué es la filosofía FM 2030? Vamos a definir qué es esta filosofía. Proverbios 21:16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en compañía de los muertos. Santiago 3:15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Eso es lo que es esta sabiduría humana. FM 2030. Fue el nombre adoptado por el filósofo y futurólogo transhumanista Federico M. Esfandiari, 15 de octubre del 1930, y el 8 de julio del 2000, hasta el 8 de julio del 2000, quien afirmaba
sentir una profunda nostalgia por el futuro. Otro que siente nostalgia por el futuro porque se ve él mismo, se ve imperfecto y ve el mundo imperfecto. En el 1989 escribió lo que se considera una de las obras seminales del transhumanismo con el título Are You Transhumans? Y Monitoring and Stimulate Your Personal Rate of Growth in the Rapidly Charged World, que es algo ese título. Wow. También escribió una serie de obras de ficción temáticas realistas que confirmó con su nombre del nacimiento FM Stafandiari. 6 años más tarde produjo el programa de televisión por cable Trans-Century Update sobre la transhumanidad, un programa que llegó a tener más de 100,000 espectadores. ¡Wow! ¡Qué rating! Natasha Vita-Moore, que es la otra que estábamos hablando, que estaban en febrero de 1950 nació como Nancy Clark. Es diseñadora estratégica, autora, oradora e innovadora dentro del marco científico tecnológico de las mejoras humanas y la extensión de la vida. Sus intereses se encuentran dentro de los usos éticos de la ciencia y la tecnología y las implicaciones psicopolíticas de los avances revolucionarios que afectan el futuro de la humanidad. Vita-Moore nació en Bronxville, Nueva York, en 1950 como Nancy Clark. Vita-Moore, que realiza su tesis doctoral en Planetary Collegium, está titulada en Prospectiva y en Multimedia. En 1982 escribió el Manifiesto Transhumano y la Declaración de las Artes Transhumanistas. Produjo el programa de televisión por cable Trans-Century y Transhuman Update sobre la transhumanidad y alcanzó una audiencia de 100,000 espectadores en Los Ángeles, en Turing y Colorado. Su futuro podcast tratan de culturas de transhumanismo y el futurismo. Fue presidente del Instituto Stratopiano, que se cerró en 2006. Aquí la vemos a ella en una de las revistas que se tiraban en ese tiempo en Estados Unidos, H+ TV. Es autora de Crear y Recrear, la tercera cultura del milenio, sobre el emergente cultura cibernética y el futuro del humanismo y las artes y las ciencias. Ella es coeditora y autora, colaboradora de The Transhumanist Reader, Classical and Contemporary Essay on the Science, Technology and Philosophy of Human Future. Su proyecto futuro, proyecto futuro Primo 3M Plus 2001, diseño físico en 3D para la superlongevidad. Es una lengua irónica. Se basa en la nanotecnología y en la inteligencia artificial. En 1986, Eric Drexler publicó Engines of Creation, The Coming Era of Nanotechnology, que discutía las posibilidades de la nanotecnología y los ensambladores de moléculas, y fundó el Forgenis Institute. Por su parte, en la oficina de Alcor Life Station Foundation, como sede de la primera organización sin ánimo de lucro destinada a la investigación y fomentó las criónicas, y pasaron a ser un centro de importancia para los futuristas. En 1988, durante el auge de la cibercultura, el filósofo Max Moore fundó el Instituto Stratopiano y en 1990 fue el responsable principal de una doctrina formal transhumanista que tomó la forma de Principles of Stropy,
En 1990 estableció los fundamentos del transhumanismo moderno, dándose una nueva definición. Sí. Vamos a la realidad científica. Hemos indicado que se basa en la razón. Por la razón debemos entender su uso común, aquello ligado a la lógica y al pensamiento estructurado y crítico. Al hacerlo, podemos indicar de manera más técnica que el transhumanismo es una filosofía científica. Por ello, es lícito mencionar que comparten las características del realismo científico bungeano. Para definirla, nos basaremos en los requisitos de la filosofía inherente de las ciencias propuestas por Bunge 19, que denota la correspondencia existente. La lógica, coherencia interna, aceptación de la analogía y de las reglas de la interferencia deductiva. Los organismos biológicos se hallan en constante evolución. El individuo humano es un organismo biológico. Entonces, el individuo humano se halla en constante evolución. La semántica, teoría realista del significado unidad al sentido o la connotación transhumano, que posee como referencia al individuo humano mejorado a través de la tecnología. Su sentido, el individuo humano es mejorable. Se sigue que el individuo humano ha sido mejorado. Perfeccionismo humano. Vamos a dejarlo aquí. Quiero traer esto en varios temas, porque esto es largo. Esto es un estudio bastante larguito. Traté de hacerlo lo más corto, pero es tanto material. Así que vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar, esta es la primera parte. Voy a traerle una segunda parte y vamos a seguir en donde nos quedamos hasta donde pueda llegar. Trataré de traerlo por varias partes para que no se haga tan extenso y así tampoco se sientan muy llenos de tanta información, sino que puedan ir absorbiendo la información que se les estoy dando, la vayan analizando y la vayan pensando, porque esto tiene mucho material. Terminamos hasta aquí. Esta es la primera parte, después empezamos la segunda parte. Dios le bendiga.